Esto es Tiempo Sobrenatural. Estamos compartiendo con todos ustedes el tema tan importante, tan lindo que comenzamos la semana pasada, que es la gloria de Dios. Tenemos que entender que nosotros, los seres humanos, fuimos especialmente creados para la gloria de Dios. La gloria de Dios fue un regalo para la humanidad en la creación. O sea, cuando Dios crea al hombre, antes de caer en el pecado, lo crea para vivir en esa gloria permanente con Él. Es su herencia, la que pertenece a todos los hijos de Dios. Cuando entramos en la gloria de Dios, habitamos en su presencia, habitamos en la presencia, específicamente en la presencia de Dios. Recibimos su amor, su gracia. Ahí podemos comprender su corazón, conocer su voluntad, experimentar el poder divino, el poder de Dios, ese poder que transforma las vidas, salvando, sanando y liberando. Él hace milagros y maravillas que revelan la majestad de Dios. Ahora, lamentablemente hay muchos cristianos que no viven en esta gloria por varias razones, fundamentalmente porque se conforman con mucho menos. Tenemos que entender que, para que nos basemos bíblicamente en lo que estamos hablando, podemos leer en Juan 17:22. Juan 17:22. Dice Juan 17:22. La gloria que me distes, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, le está diciendo Jesucristo a Dios Padre, yo les he dado, nos ha dado a todos nosotros, a todos los que creemos en el unigénito Hijo de Dios, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús nos ha dado la misma gloria que recibió del Padre. Pero lo importante, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo podemos vivir? ¿Qué debemos hacer con esta revelación? O sea, ¿qué debemos hacer con la revelación de en cada uno de nosotros habita esa gloria que en Jesús está junto al Padre? ¿Qué podemos vivir? ¿Cómo podemos vivir según esta gloria que hemos recibido en nuestra vida? Hablábamos en el día de ayer y decíamos que cuando Dios crea al hombre, lo crea en el ambiente perfecto, en el ambiente donde el hombre tenía que habitar. Así como cuando leemos en Génesis 1, podemos leer de Génesis 1:9 en adelante, dice, y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Esta es la nueva versión internacional. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que se produzca hierba que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todo según su especie. Y continuamos leyendo y vamos a leer, vamos a entender que Dios creó todas las cosas en su punto máximo. O sea, Dios no creó la semilla y después la vegetación, la semilla y después el árbol, sino que Dios creó el árbol pleno, con semilla para que diera fruto. Creó las verduras, creó los vegetales para que, en su plenitud, para que dieran semilla. Creó a los animales en su madurez para que se reproduzcan y crea al hombre, a Adán, lo crea del barro, de la tierra, y sopla sobre él aliento de vida. Pero lo crea en forma adulta, no lo crea como niño, lo crea en su faz terminada, en su faz completa, con todas las características de la imagen y semejanza
de su Creador, de su Padre Celestial. Por eso que sopla aliento de vida y el hombre fue creado a imagen y semejanza. Cuando dice que fue creado a imagen y semejanza, dice que fue creado con las características divinas del Padre, las características divinas del Padre. El hombre, Adán, en ese tiempo en el que caminaba conjuntamente con Dios, en el momento en que él estaba en ese espacio sobrenatural que es el Edén, en ese espacio donde Dios lo coloca, porque es el espacio, el lugar preparado específicamente para que el hombre viva. Dios no pone a Adán en cualquier lugar, no lo pone en la tierra, en cualquier lugar, junto con las plantas, junto con los animales, lo pone en un lugar específico, en un plano específico, en su presencia viva, lo pone en ese espacio que es la manifestación de su gloria, que se llama Edén. Por eso que decíamos anoche también que es difícil y todavía no se ha podido determinar, ubicar físicamente, geográficamente ese lugar, el Edén. Todos los demás lugares sí han podido ser identificados, pero el Edén no. Porque podemos entender que el Edén es un espacio de convivencia de nuestro Dios sobrenatural con nosotros. Muy bien, aquí regresamos después de un desperfecto eléctrico. Estamos hablando de la gloria de Dios. Dios creó todas las cosas perfectamente en su lugar, en su tiempo, y creó todos los ambientes específicamente para que cada cosa estuviera en él en plenitud. Crea los mares para que los peces estuvieran en su plenitud en el agua. Crea la tierra para que las plantas, los seres vivos, estuvieran en ese lugar, y crea el ambiente especial, el ambiente perfecto, que es el Edén, para que en ese ambiente perfecto se desarrolle la humanidad. Y ese ambiente perfecto es la presencia y la gloria de Dios. Dios nunca le dijo a Adán, anda a buscar a ver dónde está el Edén, el lugar donde vos tenés que estar, sino que Dios mismo lo puso en ese lugar. Dios lo puso en el espacio específico donde Él caminaba, donde Él recorría, y caminaba juntamente con Adán, recorriendo esa tierra, ese lugar especial, y donde le dio las indicaciones, ¿no? O sea, donde le dijo, de todo lo que hay, tomá de todo lo que quieras, menos de esto. O sea, para que comprendamos un poquitito más esto, Dios nos puso a nosotros en un espacio temporal, en un espacio de la dimensión divina, de la dimensión sobrenatural de Dios, para que estuviéramos con Él caminando. Si bien Dios se manifiesta en la tierra junto a nosotros, pero Él se mueve, Él permanece en su presencia especial, que es la manifestación de su gloria, en esa eternidad donde no existe el tiempo. No existe el tiempo como nosotros lo conocemos, no existe. Para Dios no hay principio, no hay fin. Esas son cosas que nosotros tenemos porque fuimos destituidos de ese lugar en el que estábamos con Él. Cuando nosotros pecamos, porque Adán nos representa a nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros pecamos, fuimos destituidos de ese lugar. Fuimos destituidos de estar en ese espacio que es la gloria manifestada de Dios, ese espacio que es el Edén, ese espacio donde todo es, donde ya todo está listo, donde no existe la enfermedad, donde no existe el rencor, no existe el odio, no existe el dolor. Ninguna de estas cosas existen porque ese lugar donde nosotros fuimos puestos por Dios es el lugar de su presencia habitual.
ese lugar glorioso donde Él vive constantemente. Entonces en ese espacio, en ese lugar, no hay necesidades de ninguna índole, de ningún tipo, ni por dolores, ni por deudas, ni por angustias, ni por fracasos, ni por nada, nada. En ese espacio donde Dios nos pone, en esa gloria donde Él nos pone, en la gloria de Dios. No existe nada de eso. Ahora, Dios nos crea en ese lugar, ese es nuestro ambiente. Ese es el lugar donde la plenitud del ser humano se desarrolla. En ese lugar nuestra plenitud se desarrolla. Ahora, lógicamente, después nosotros decidimos ir por otro camino y nos apartamos de eso, ¿no? O sea, directamente no podíamos convivir al lado de nuestro Creador, que es amor, que es plenitud, que es sin pecado. El pecado no puede estar cerca, bajo ninguna circunstancia, cerca de Dios. Tanto es así que en el momento crucial, en el momento más fuerte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús se carga a sus hombros todos los pecados de la humanidad pasada, de la humanidad presente y de la humanidad por venir, Jesús en la cruz del Calvario se lo carga sobre encima de Él. Sufre el peor de los dolores, el dolor más significativo, que no era el dolor de los latigazos, el dolor de sangrar, no, era el dolor de estar apartado de su Padre, su Creador, por el pecado. Bueno, Dios no puede estar al lado del pecado. Entonces, nosotros somos sacados de ese lugar en el que caminábamos con Él, en el que estábamos con Él, en el que desarrollábamos el 100% de nuestras capacidades. Por eso, dice la Biblia, y aquí se explica, y nosotros hoy te lo estamos explicando, cómo es que Adán le puso nombre a todas las cosas. Adán le pone nombre a todas las cosas creadas porque Adán tenía una capacidad como la tenemos nosotros, nada más que no la podemos usar, para poder no solamente hacer eso, sino hacer tantas otras cosas más, porque podía usar el 100% de su capacidad mental. Entonces, él decía y las cosas eran hechas, porque esa capacidad de Dios en él, en el creado, en Adán, era así. Y el testimonio, o sea, la validación de esto que estoy diciendo, tiene que ver por qué en la genealogía, después, que está en Génesis a partir del capítulo 5, en adelante hasta llegar al 6, nosotros podemos leer que los descendientes de Adán vivieron muchísimos años. Adán mismo vivió 930 años. Y los que lo siguieron también vivieron otros 900, 800, 700. ¿Por qué vivían tantos años? Vivían tantos años porque el resabio, o sea, el remanente, lo que le quedó salpicado en el cuerpo de esa gloria manifiesta de Dios con que vivíamos, le permitía vivir tantos años. Por eso que Dios mismo le dice: no voy a permitir que tengamos que competir en la eternidad con el hombre. Por eso puso los querubines, para que no se pudiera acercar nuevamente al árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría. Por eso que los puso como custodias, para que el hombre no se pudiera acercar a ese lugar. Es más, cuando la maldad del hombre fue muy grande, Dios mismo dijo: no voy a estar luchando más con estos que he creado, les voy a dar solamente 120 años para que vivan. Eso está en Génesis 6. Pero antes de esto, el hombre vivía 900, 800, 700 años. Entonces nosotros podemos decir con nuestra mente hoy, con nuestra mente terrenal, con esta mente que tenemos, que usamos todos los días, ¿cómo es esto?
es una fábula. No es una fábula. No es una mentira, no es un invento. Lo que pasa es que las cosas de Dios, la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios, no podemos comprenderla con nuestro pensamiento y con nuestra mente natural, porque la manifestación, la gloria de Dios, se interpreta única, pura y exclusivamente con la fe sobrenatural que obra y que debe obrar en los hijos de Dios. Esto es Tiempo Sobrenatural, estamos hablando de la gloria de Dios. Todos miraban cómo en las nubes va a desaparecer. Muy bien, aquí estamos de regreso, esto es Tiempo Sobrenatural, estamos en Radio Verbo y estamos hablando de la gloria de Dios. Dios ama tanto a su creación, que somos nosotros, los hombres, los seres humanos. Nos ama tanto que Él sobre todas las cosas trata de restaurarnos a su gloria, en la cual nosotros nos alejamos, nosotros nos fuimos, dejamos ese lugar porque caímos en el pecado. Ahora, Dios quiere sobre todas las cosas que volvamos a caminar con Él. Por eso que en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere que ninguno perezca. Dios proveyó el camino por el cual podamos ser restaurados a Él y a su gloria. Dios implementó un plan de acción para rescatarnos, que incluía enviar a su Hijo Jesús a nacer y crecer en la tierra como un hombre, para que viviera una vida completamente libre de pecado, para que nosotros pudiéramos ver que eso es posible. Al morir en la cruz como nuestro sustituto, Jesús tomó el castigo por nuestros pecados. Al ser levantado de entre los muertos y ascender al cielo, Jesús conquistó el pecado y la muerte con el derramamiento de su sangre. Jesús redimió a la humanidad del pecado y la enfermedad, y con su resurrección nos dio acceso a la vida eterna. El objetivo final del sacrificio de Jesús fue restaurar a la humanidad al ambiente de la gloria de Dios para el cual fuimos creados. Por eso podemos leer también en Hebreos 2:10, porque convenía que aquel Dios, para cuya causa son todas las cosas, porque convenía que aquel Dios, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Esto es Jesús. Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Porque convenía que aquel para cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos, Jesucristo. Cuando somos reconciliados con Dios por medio de Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, nuestro espíritu es trasladado de muerte a vida y tenemos acceso a su gloria, espiritualmente hablando. Ahora podemos vivir en la atmósfera del cielo. Todavía tenemos que morir físicamente porque nuestros cuerpos aún tienen que pasar por el proceso de la resurrección en gloria para la eternidad. Esto va a ocurrir cuando Cristo regrese. El plan de salvación demuestra que aunque la humanidad pecó, el propósito de Dios se cumplirá de acuerdo a este ciclo. La gloria de Dios estuvo presente en el principio de la creación y se manifestará poderosamente en los últimos días. Lo veremos en nuestro tiempo y seremos retornados a vivir en su presencia.
La obra redentora de Jesús nos permite acercarnos, caminar hacia y vivir nuevamente de acuerdo con la gloria de Dios, en espíritu, alma y en gran medida en cuerpo. Esto no va a ser fácil, pero si creemos y perseveramos, iremos de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Su gloria está en nosotros. La sangre redentora de Jesús nos da acceso al Padre y nuevamente nos conecta con su presencia, mientras nuestros cuerpos esperan ser completamente redimidos de la muerte. La gloria está en nosotros. La sangre redentora de Jesús nos da acceso al Padre. Estamos hablando de la gloria de Dios. Esto es Tiempo Sobrenatural. Esto es Radio Verbo. Y quiero decirte que por intermedio de Jesucristo, vos y yo y todos los que en Él creemos, nuevamente hemos sido redimidos para poder estar compartiendo la presencia y la gloria de Dios en este tiempo. Y cuando llegue el momento que Él venga por nosotros, vamos a poder estar en forma permanente, continua, de la misma manera en la que fuimos creados. Fuimos creados para estar en la presencia manifiesta de la gloria de Dios en forma permanente, y el desarrollo de esa capacidad, de esas cualidades divinas que Dios puso en cada uno de nosotros, su creación, van a volver cuando estemos junto con Él en forma permanente, nuevamente a estar presentes en forma permanente en nuestras vidas. Hoy están a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hoy están en la sangre de Cristo que derramó por cada uno de nosotros. Como decíamos ayer, todas esas cualidades, todo eso que Dios puso en la creación del hombre para que se moviera juntamente con Él en esa atmósfera plena de su gloria y de su poder, están en nosotros. Simplemente tenemos que volver a desarrollarlas, a aplicarlas, a ponerlas en funcionamiento. Cada uno de nosotros, los hijos de Dios, somos los generadores de los milagros en el nombre de Jesús, por su sangre, de las liberaciones, de las sanidades y de todo aquello que Dios mismo hace cuando se manifiesta con poder. Esto es Tiempo Sobrenatural, esto es Radio Verbo. Estamos compartiendo de la gloria de Dios. Y estábamos hasta antes de la publicidad diciendo cosas muy importantes. Y tan importantes como que Dios nos creó a todos nosotros, a ustedes y a mí, a todos los que creemos en Jesucristo como su único Hijo, nuestro Salvador, quien murió y resucitó de entre los muertos y ahora está vivo a la diestra de Dios Padre. A todos los que en Él creemos somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios creados por Dios para vivir en forma permanente en la manifestación de su gloria, así como fuimos creados. Dios nos creó para vivir en ese ambiente del Edén, en el ambiente de su presencia, en el ambiente de la manifestación de su gloria. Ese es el ambiente en el cual los hijos de Dios necesitamos estar y vivir. Y cuando a alguien lo sacan de su ambiente natural, si sacamos un pez del agua, no hace falta que lo matemos, solito se va a morir, porque está fuera de su ambiente. Nosotros, los seres humanos, los creados, nos pasa lo mismo. No hace falta que nos maten, solito nos vamos muriendo, porque estamos apartados de la presencia de Dios. Ahora, la gran noticia, ¿no? La noticia más importante es que Jesús cuando murió y cuando resucitó, hizo tantas cosas por nosotros,
pero tantas cosas, y una de esas tantas cosas, y tan importante como es el hecho de restaurarnos para poder estar compartiendo, conviviendo con esa gloria, con esa manifestación que supimos vivir en el principio, antes de haber pecado. Porque todos y cada uno de nosotros somos una parte de ese Adán creado, que después cayó, que pecó, para convertirnos en el nuevo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente con Él y por Él tener acceso a ese Edén en el cual Dios nos puso como esencia para que vivamos, como esencia para que obtengamos todas las cosas, para que no nos falte nada. Por eso es que decíamos también ayer, recordando la palabra que nos había enseñado el pastor Ricardo Viscovic cuando dio esos 3 días ese estudio y habló sobre Efesios 3:1. A ver, un momento, voy a corroborar. Efesios 1:3, al revés. Efesios 1:3, cuando nos dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos enseñó, nos reveló de parte de Dios lo que hace mucho tiempo era sabido, pero pocos oídos estaban dispuestos a escucharlo. Y es el hecho de que nosotros, los hijos de Dios, a través de la sangre derramada y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente tenemos acceso a esos lugares celestiales. Ahí donde Dios ya puso todo lo nuestro, donde todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida, todo lo que se te ocurra, todo lo que anheles, todo lo que busques, todo lo que pretendas, todo conforme al propósito de Dios, eso sí, no conforme al propósito de nuestra carne natural, sino conforme al propósito espiritual, al propósito de Dios en nuestra vida. Todo eso, ya Dios nos lo dio y está en ese espacio, en ese tiempo espiritual, sobrenatural, en el cual Él se mueve. Y nosotros, de carne y hueso, nosotros que habíamos sido destituidos de esa gloria, hoy somos portadores de ese Edén en nuestra vida a través de Jesucristo. Jesús hace que nosotros podamos cargar en nosotros un Edén portátil, donde quiera que vayamos. O sea, ¿no? Esto se traduce de esta manera: donde quiera que vayamos, llevamos la gloria de Dios, por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Tenemos acceso a nuestra atmósfera original, tenemos acceso a ese lugar especial donde Dios nos creó, por la sangre de Jesús. Cuando permanecemos en nuestra verdadera atmósfera, cuando permanecemos tiempo en esa gloria manifiesta de Dios, ahí es donde tenemos una vida verdadera. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Y el que permanece en mí y yo en él, y este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Entonces, necesitamos recordar que nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. Nosotros hemos
sido creados para vivir en esa constante manifestación de su poder y de su gloria, para vivir en forma continua y todos los días de nuestra vida. Aunque el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros, necesita buscar indefectiblemente a Dios y su gloria continuamente, por medio de la adoración, la alabanza, y sometiendo su voluntad a la del Padre, por medio de la fe. ¿Por qué? Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Mateo 26:41 o Marcos 14:38. Dice Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hasta el día en que de nuevo vivamos en la gloria de Dios perpetuamente, a diario debemos buscarla. A diario, en forma continua, debemos buscar de su gloria. Y la forma de hallarla, y la forma de encontrarnos, y la forma de vivir con ese Edén portátil y vivir manifestando la gloria de Dios en nuestra vida, es que nosotros podamos cada día introducirnos un poquito en ese tiempo sobrenatural de Dios, en ese espacio espiritual, en ese espacio que trasciende lo que es el mundo natural, que trasciende la razón y los sentidos, para movernos espiritualmente, para movernos conforme a la voluntad, el propósito y la gloria de Dios. Y esto es buscar cada día en adoración, tener ese tiempo donde vos y Dios únicamente están presentes, donde todo lo que haces es darle gracias, todo lo que haces es adorarlo, todo lo que haces es decirle cuánto lo amás y decirle a Dios cuánto Él es de hermoso, precioso, es glorioso, poderoso, excelso, sublime para tu vida y para la vida de todos tus seres amados. En ese tiempo, en ese espacio de búsqueda cada día de esa presencia, de esa gloria de Dios en la intimidad de tu hogar, o congregándote como lo hemos hecho anoche, por ejemplo, y va a ser el viernes y va a ser el domingo aquí en este lugar en CRF, buscando entre todos. Yo les decía anoche que cuando la palabra dice donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo. Lo que nos está enseñando es que estemos todos dispuestos y disponibles en un mismo sentir, en el sentir de la búsqueda cuando nos juntamos, cuando nos encontramos, cuando nos congregamos, en ser partícipes, en ser partes, todos juntos, todos que traemos ese Edén portátil a través de la sangre de Cristo en nuestra vida. Entonces todos nosotros sumados generamos ese Edén donde el poder y la gloria de Dios va a ser manifestada, como ocurre aquí en CRF, en cada reunión donde hay milagros, sanidades, liberaciones, porque hay libertad en este lugar, donde hay vida en este lugar, como habrá en tantos otros. Yo no he conocido demasiados, pero sí puedo asegurarte que aquí sí lo hay, donde realmente hay vida, el Espíritu de Dios se mueve con poder porque se le da lugar para que se manifieste, donde la búsqueda constante de esa adoración, de ese espacio, de ese tiempo en el cual la manifestación y el poder de la gloria de Dios se hace presente, es porque vos y yo y todos los que formamos parte y todos los que en un mismo espíritu nos congregamos, estamos buscando eso. Estamos buscando la manifestación del poder y la gloria de Dios. Porque no se produce porque haya un iluminado, no se produce porque haya una sola persona. Una sola persona puede atraer y puede traer y puede manifestar ese poder de Dios, pero
cuando todos, unánimes, lo estamos buscando, cuando todos estamos buscando no que me sane el dolor de panza, el dolor de cabeza, no que me sane el dolor de hombros, sino que estamos buscando que Dios se manifieste y que Él haga conforme a su voluntad y no la nuestra. Cuando estamos congregados buscándolo a Él para que Él se manifieste, no buscándolo a Él para que Él nos sane, Él lo va a hacer, también lo va a hacer, de regalo, o sea, como diciendo, mirá, y también tenés esto, pero entendamos, comprendamos de una vez por todas, que lo importante es congregarnos en un lugar, en un espacio físico, para que más de 2 o 3 reunidos con un mismo propósito, el mismo propósito de que se haga presente ese Edén portátil que nosotros llevamos, se haga presente en medio de la congregación cuando estamos juntos en armonía. Entonces vamos a ser nosotros, y es que es así, somos nosotros los que vamos a permitir, vamos a generar, regenerar ese espacio en el cual fuimos creados, ese espacio donde Dios se manifiesta y Él va a estar presente entre nosotros. Y se van a producir lo que se produce siempre que eso ocurre: sanidades, milagros, liberaciones, milagros creativos. Se van a producir todas las manifestaciones que Dios tiene preparada para nuestra vida. Pero debemos entender, debemos comprender que tenemos que provocar eso. No tenemos que venir a buscar simplemente que Dios me sane de esto, me libere de aquello, que lo sane a mi familiar, a mi amigo, que toque el corazón. No. Eso Dios también lo va a hacer. Pero necesitamos congregarnos para darle la gloria a Él. Necesitamos congregarnos para adorarlo a Él. Porque Él se mueve en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y cuando no hay alabanza y cuando no hay adoración, que lo exalte a Él, no que me exalte a mí. Yo te amo, yo te quiero, yo te busco. No. Cuando Dios es exaltado, no nosotros. Cuando Dios es exaltado, entonces Él se va a manifestar y Él se manifiesta. Y se manifiesta de la forma que Él sabe hacerlo, con milagros, con sanidades, porque esa es su esencia y es la esencia en la cual nosotros fuimos creados. Y tenemos que volver a entender y comprender que esa es la forma y la calidad de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. No la miseria de este mundo, no la miseria de movernos en el ámbito natural, en el ámbito de todos los días, en el ámbito donde todas las cosas que ocurren o la gran cantidad de cosas que ocurren son desagradables, por no decir otra cosa. Tenemos que aprender que nosotros somos hijos y hemos sido desarrollados, engendrados en un espacio sin tiempo, en un espacio pleno, donde la gloria y manifestación del poder de Dios es permanente, constante e inalterable. Ahí es donde nosotros, los hijos de Dios, vamos a vivir, y hoy, ahora, en este momento, por obra de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, volvemos a tener acceso. Podemos tener acceso ya mismo, en este preciso instante, en este preciso momento, porque lo estamos adorando, porque le estamos dando la gloria a Él, porque le estamos dando la honra a Él, porque estamos sintiendo en este espacio y en este tiempo que Él es merecedor de toda nuestra honra, de toda nuestra gloria, de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, porque Él es el gran yo soy. Él es el creador de todas las cosas. Por Él todas las cosas son hechas. Por Él las cosas ocurren. Y por Él nuestra vida tiene significado. Y es por Él que damos gracias. Y es por Él, por Dios, nuestro creador, por el cual nosotros vivimos cada instante de nuestra vida, sometidos a su voluntad, para que nuestra vida tenga sentido. No ya viviendo
con los implementos de la naturaleza, de la carne, no ya viviendo con el razonamiento de nuestros sentidos naturales, sino aprendiendo a vivir y a movernos a través de los sentidos espirituales, a través de ese poder sobrenatural, donde las cosas son y ya están hechas, así como nosotros, que fuimos creados en forma plena, en forma terminada, no en un proceso. Ahora sí, estamos en el proceso para volver a retomar todas las capacidades que Dios puso en nuestra vida, que ya las tenemos dentro, ya están con nosotros. No tenemos que ponernos a estudiar, a hacer cursos, ir a hacer seminarios para obtener lo que tenemos dentro nuestro que ya Dios nos ha dado. No, porque ya lo tenemos, porque ya está en nosotros. Cuando vamos a hacer estudios, cuando vamos a hacer seminarios, vamos a hacer para entender mejor todavía las cualidades, la honra, vamos a entender mejor cuál es el propósito de Dios. Pero no necesitamos estudiar para obtener todas las cosas que Dios ya nos ha dado. Lo que sí necesitamos es comprender y tener en cuenta su palabra. Ya no, como decíamos anoche, en el rudimento, en el principio, en el ABC, en la leche materna de la palabra de Dios, sino en la búsqueda, en la profundidad de la revelación a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios. De eso se trata. Para eso estamos creciendo. Para eso el 2014 te encuentra con vida. Dios te sigue dando vida para que vos tengas la posibilidad de desarrollarte, para que avances más allá de esos cimientos que pusiste, porque que hayas puesto los cimientos de la fe en tu vida es correcto. Así debe ser, porque el precio de tu vida fue pagado a un precio muy alto por la sangre del unigénito Hijo de Dios. Dios compró tu vida y mi vida a un precio muy caro para que nosotros pongamos los cimientos. Los cimientos ya están puestos, el tiempo pasa. El 2014 es el año donde Dios dice a nuestras vidas: hijo mío, ahora empezá a edificar. Empezá a edificar partiendo de la revelación que yo te voy a dar a través de el Espíritu Santo de Dios, escuchando palabra de Dios en los lugares donde yo me manifiesto con poder y autoridad. Búscame ahí, búscame ahí. Este es el tiempo donde Dios está hablando a tu vida, porque este tiempo de expansión del 2014 no es solamente porque vamos a poner un cartelito más en algún lugar donde decimos este es un espacio de Dios. No, es un lugar y es un tiempo de expansión el 2014, porque nosotros vamos a ampliar las paredes de esos cimientos que pusimos ya hace tanto tiempo y que dejamos de levantarlo. Me decía un hermano, qué bueno es poder hacer un pastoncito, dice, todas las tardes cuando llego y voy poniendo algunos ladrillitos, entonces más rápidamente mi casa se va a levantar. Bueno, de la misma manera se va a levantar esa relación permanente y constante con tu Padre, así como fue en el principio. Todos los días necesitamos poner ese ladrillo para que cuando llegue el momento estemos preparados para vivir en esa constante gloria manifiesta de su poder. En cada momento, en cada instante, poder llevar ese Edén portátil por la sangre de Cristo que fue en cada uno de nosotros, para que las cosas a través nuestro, por la gloria de Dios, sean diferentes. En tu casa, en tu cuadra, en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia y en tu nación. Dios está diciéndote en el 2014 que te expandas para todos los lados. Nosotros tuvimos una reunión de principio de año, levantamos las manos marcando el este, el oeste, el norte y el sur. Y ahí es donde vamos a ser expandidos. Pero primero necesitamos expandernos nosotros. Necesitamos construir en la base de esa
doctrina de Jesucristo que ya hemos aprendido. Necesitamos que la palabra que te está siendo revelada a cada instante a través de los siervos que Dios pone en tu vida, vos la empecés a tomar con autoridad y empecés a moverte con autoridad, con convicción en ella, para que esa fe se traduzca en hechos, para que puedas, por fe en nuestro Señor Jesucristo, avanzar cada día y cada día más. Oh, baby. Ok, todo el mundo para un lado. No abran paso, que por ahí viene. Funky, bienvenido, paso. Ábranle paso, que ya está aquí, el hombre más solicitado del momento. Estamos hablando en este día y terminando de alguna manera esta etapa de este tema, la gloria de Dios. Seguiremos avanzando la semana próxima, Dios mediante, sobre el mover de Dios en nuestra vida sobrenaturalmente. Los conceptos más importantes, los conceptos que realmente creo yo que marcan estos dos programas en el cual estuvimos conversando sobre la gloria de Dios. Primero es el entender que el hombre fue creado por Dios en plenitud para vivir constantemente en su presencia. El hombre fue creado en plenitud para vivir en la gloria permanente de Dios. Por eso es que una vez que el hombre peca y cae de ese lugar, es sacado de ese lugar de la presencia gloriosa de Dios, el ambiente en el cual Dios lo creó y lo puso a vivir. Ese es el lugar original de cada uno de los hijos de Dios. Ese es el lugar donde cada uno de nosotros vamos a volver a estar en forma permanente y constante cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo regrese por cada uno de nosotros. Mientras tanto, por la muerte y resurrección, fundamentalmente por la resurrección de Jesucristo, por su muerte, por su sangre, fuimos lavados del pecado y sanados de todas nuestras enfermedades, y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente admitidos en la presencia gloriosa de Dios. Jesús en nosotros es el Edén portátil, es ese espacio en el cual nosotros vivimos plenamente junto a Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el hecho de que tenemos que entender que tenemos toda la posibilidad dada por Dios, porque Él es el que nos reconcilió, como dice en Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque convenía a aquel, a Dios le convenía, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, a Jesús, de la salvación de ellos. Hebreos 2:10. El propósito de Dios es que nosotros estemos con Él en forma constante. El propósito de Dios es que nosotros, a partir de recibir a Cristo en nuestro corazón, accedamos todos los días a ese tiempo, espacio sobrenatural, espiritual, junto con Dios, para adorarlo, para glorificarlo. Y eso lo hacemos en la intimidad de nuestro lugar de oración y de nuestro tiempo de adoración. En ese lugar es donde la gloria de Dios se va a manifestar y nosotros vamos a poder estar con Él y vamos a poder hablar, entender. El Espíritu Santo nos va a estar revelando esa palabra rema que Dios quiere que nosotros comprendamos, no porque la estudiamos, no porque hicimos un curso, sino porque
ha sido revelada a nuestro corazón, a nuestro espíritu, no a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, ha sido revelada por Dios directamente, porque es esa palabra que necesitamos para vivir en el ahora. Es la palabra que necesitamos para comprender que Dios está pensando en este momento para tu vida y la vida de los demás. Entonces, es necesario que practiquemos en la intimidad de nuestro hogar la oración y la adoración. Eso es lo que va a hacer que fluya en nosotros ese Edén portátil que ha sido transmitido por Jesucristo a nosotros, a cada uno de nosotros, los que en Él creemos. Por eso hablamos de la gloria de Dios, porque eso es lo que tiene que manifestarse en nuestra vida, eso es lo que tiene que manifestarse a nuestro alrededor, eso es lo que espera la creación, que gime por la manifestación de los hijos de Dios. Esto es Tiempo Sobrenatural, esto es Radio Verbo, hablamos el programa anterior y este programa de la gloria de Dios. Nos veremos Dios mediante el próximo jueves, a las 14 horas, de 14 a 16, para la gloria de Dios lo hacemos y toda la gloria, la honra y la alabanza es única, pura y exclusivamente para Él. Dios los bendiga. Nos vemos.